viento soplaba aquella noche, como si él mismo estuviera llorando al rozar entre los árboles. Mi hermano Luis nunca se había ausentado de casa por tanto tiempo, y mucho menos había faltado a llegar de noche. Pero a tal hora de la madrugada, creo que, a pesar de la angustia, a Rodrigo, a Chema y a mí nos parecía más seguro que volviera hasta que saliera el sol, y estábamos rezando porque no le hubiera ocurrido nada malo. Mi madre, en cambio, más que preocupada, parecía molesta. Molesta de que Luis no hubiera traído las cosas de comida que le encargó. Molesta de que sus medicinas para sus piernas tampoco hubieran llegado. Y molesta aún más con la idea de que mi hermano se hubiera ido con el dinero que ella le había dado para hacer esas compras. A nosotros eso nos parecía sumamente injusto. Luis era de entre los 4, el más devoto a mi madre. Era quien, a pesar de todo, parecía no percatarse de sus malos tratos, de sus abusos y de todas las groserías que nos hacía a todos, pero sobre todo a él. Mamá le tenía un especial resentimiento a mi hermano mayor, porque era el único hijo de un antiguo novio, de su primer amor, el que la había dejado plantada en el altar estando ya embarazada. Nadie sabía por qué había hecho eso, pero aquel hombre la había deshonrado hasta que mi padre apareció en una época donde todavía había muchos prejuicios contra las madres solteras, y aceptó casarse con ella a pesar del escrutinio social. Pero todo ese resentimiento, mi madre lo había desquitado con Luis por 25 años, aunque no necesariamente significaba que a los demás nos tratara bien, solamente que a él lo trataba mucho peor. Aquella terrible noche pronto se convirtieron en 2, y luego 3, 4 y 5, hasta llegar a ser 10 noches en que mi hermano no aparecía. Nadie parecía haberlo visto. Mis hermanos incluso habían buscado en pueblos vecinos, en el monte, en los valles y ríos, intentando encontrarlo. Preguntaron a transportistas y comerciantes, y simplemente parecía haberse esfumado. «Ah, ese imbécil seguro se ha de haber escapado con una mujerzuela», decía mi madre refunfuñando en cada ocasión que me veía llorando angustiada, y a mis hermanos sumamente preocupados por Luis. Rodrigo y Chema no perdían tampoco la esperanza de hallarlo, pero las suposiciones de mi madre comenzaron a parecer reales cuando una mujer dijo haberlo visto entrando al monte, un lugar donde muchos jóvenes iban a pasar tiempo con sus novias en la clandestinidad. Pero nosotros no podíamos creerlo. No podíamos hacernos a la idea de que Luis nos abandonara así, sin decirnos absolutamente nada a ninguno de los 3. Entendíamos que tal vez se hubiera cansado de mamá, pero estábamos seguros que al menos a mis hermanos les habría comentado algo. La noche número 10 después de su desaparición, todos soñamos con mi hermano. Soñamos que Luis venía a decirnos que todo estaba bien, que no nos preocupáramos, que por fin se había liberado. Abrí los ojos muy agitada.
Aquel sueño, en lugar de ser reconfortante, se sintió como una pesadilla, como un terrible augurio de que a mi hermano le había pasado algo horrible, algo que no podíamos ni siquiera mencionar. Traté de tranquilizarme. Me tomé un momento para sentarme en la cama y respirar. Y ahí, en plena oscuridad, de repente sentí algo. Sentí como esa sensación de ser observada, como si algo me estuviera acechando. Fue entonces que al girar la cabeza, en la esquina de la habitación, noté algo. Una silueta oscura parecía estar erguida ahí, vigilándome. Mi reacción fue casi inmediata. Estiré mi mano, encendí una lámpara que tenía en el tocador, pero al hacerlo, aquella silueta se desvaneció. Probablemente había sido mi imaginación. Probablemente solo se trataba de mi estrés manifestándose. Me levanté de la cama. Quería salir al menos a la entrada de la casa a tomar aire fresco. Necesitaba respirar. En el marco de la puerta estaban Rodrigo y Chema haciendo lo mismo que yo. Me contaron que ambos habían tenido el mismo sueño. Me dijeron también que ambos habían despertado terriblemente angustiados y los dos habían visto una figura oscura en un rincón de la habitación que compartían. ¿Qué estaba pasando? Afuera todo estaba quieto, pero el aire parecía lamentarse al silbar entre los árboles. Probablemente lloraba también por Luis. Muy al contrario de mi madre, que a pesar de la madrugada parecía estar riéndose de una forma horrible al interior de su recámara. Probablemente estaba viendo algo en la televisión, aunque era improbable por la hora. Tal vez estaba leyendo alguna de sus viejas fotonovelas, pensamos. Después de meditar un rato y de acordarnos de Luis, los tres nos fuimos a dormir, desconsolados. Ya de mañana, mientras desayunábamos, tocaron a la puerta. Cuando Chema abrió, casi se cae de rodillas. Frente a él estaba Luis, muy sucio y confundido, pero con muy buen aspecto físico. Cuando Rodrigo y yo lo vimos, nos abalanzamos sobre él, dándole un fuerte abrazo de hermanos. Estábamos muy contentos, como si lo hubiéramos visto regresar de la muerte. ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? ¿A dónde habías ido? Eran las preguntas que no parábamos de hacerle, queriendo una explicación de lo que había ocurrido. Pero Luis parecía no recordar nada. Estaba sumamente contrariado. Es decir, nos recordaba a nosotros perfectamente, pero para él, aquella ausencia de 10 días había sido cosa solamente de unas cuantas horas en que se había quedado dormido sin querer en el campo. Mi mamá, que no había hecho ni siquiera un gesto de alegría ante el regreso de su primogénito, simplemente nos interrumpió preguntando si había traído las cosas para la comida y también sus medicinas. Mi hermano, con la devoción que le tenía, se puso frente a ella, se arrodilló y le besó la mano para después mostrarle que traía exactamente lo que le había pedido.
Y ni se te ocurra intentar robarme, le dijo mi mamá ante nuestro asombro por su insensibilidad. La noticia del regreso de mi hermano corrió más rápido que el viento, y pronto las familias que conocíamos en el pueblo se presentaron en casa para abrazar al hijo perdido. Luis era muy noble, y muchos lo querían y estaban tan preocupados por él como nosotros. Y así, sin que hubiera nada planeado, de repente una gran celebración se había organizado en el terreno de nuestra casa. Algunos habían traído comida y otros habían traído bebida. Todo se había vuelto una verbena en celebración de mi hermano. Don Ramón, el tendero, incluso había mandado contratar de urgencia a unos norteños de un pueblo vecino para amenizar el festejo. Mi madre era la única que no estaba contenta con eso. Su desprecio por las multitudes y su carácter difícil hicieron que no saliera a convivir con los demás, a pesar de la insistencia de todos nosotros en que lo hiciera. Ella estaba obsesionada en que Luis no debía ser celebrado después de haber hecho su gracia, como ella le decía. Afuera, todo eran risas, pláticas y diversión, pero Luis tampoco parecía estar disfrutando del evento en su honor. Y conforme la noche iba cayendo, era claro que se sentía cada vez más y más incómodo, hasta que cerca de las 10 de la noche se levantó de su asiento y entró a la casa. Había pasado casi media hora ya, y Luis no volvía afuera. Le pedí entonces a Chema ir a buscarlo, y juntos entramos a la casa esperando tal vez verlo acosado por mi madre. Ya podía imaginármela regañándolo e impidiéndole que saliera. Pero adentro todo estaba oscuro, y a primera instancia muy silencioso. Poco a poco, los sonidos comenzaron a aparecer. Era claro que mi mamá estaba viendo la televisión en su alcoba, y sus carcajadas horribles rompían con la quietud de todo el lugar. Al acercarnos a la recámara de mis hermanos, otro sonido se fue haciendo cada vez más claro. Era Luis. Parecía estar hablando. En un principio pensamos que estaba hablando solo, tal vez como todos hablamos en alguna ocasión con nosotros mismos. Pero entonces escuchamos algo. Una voz le respondió. Una voz que parecía la de una mujer, pero no la de una mujer joven. La de una anciana, tal vez. Chema abrió entonces la puerta para encontrar a Luis de pie frente al espejo, como si estuviera hablando con él mismo. Al acercarnos a él, mi hermano pareció despertar de una especie de trance y luego dijo no saber qué estaba pasando. Chema y yo terminamos recostándolo en cama para que descansara, mientras salíamos a decirle a los invitados que mi hermano estaba agotado, que no volvería a salir. Algunos se retiraron del lugar contentos de que Luis estuviera bien, y unos pocos más se quedaron con nosotros bebiendo y platicando. Doña Martina, la madrina de Luis, preguntó dónde creíamos que se había metido mi hermano todo ese tiempo. Le dijimos que no sabíamos. Le respondimos que Luis parecía no acordarse de nada, pero que cuando había vuelto venía sucio y desaliñado. Su ropa traía lodo y restos de hojarasca. Ay, hijos. Seguro
Seguro se lo trató de robar una bruja del monte, respondió doña Martina, y luego procedió a contarnos una leyenda muy vieja, la leyenda de las brujas que habitaban ahí, en el monte, justo al lado de donde vivíamos. Decía doña Martina que en los tiempos de su abuela se hablaba de mujeres que vivían en la espesura del monte. Se decía que habitaban en cuevas mágicas que eran difíciles de encontrar para el humano común. Esas mujeres salían cada cierto tiempo a los caminos para enamorar y robarse a los viajeros, a quienes terminaban despojando de sus pertenencias, su voluntad y su energía vital. Aquella señora pensaba que mi hermano se había encontrado con alguna de ellas, y si no lo ayudábamos, su vida correría peligro. La clase de locura que ella sabía que el encuentro con esas brujas inducía, en definitiva, podría ir mermando su salud hasta llevarlo a la muerte. Mira, mija, váyanse mañana a buscar a don Simón. Es un curandero que vive a 2 pueblos de aquí. Él va a poder ayudarlos. Díganle que van de mi parte, nos dijo. Y es que había que romper el vínculo con ese ser demoníaco para liberar a mi hermano y salvarlo de lo que probablemente sería su trágico destino. Chema y yo nos pusimos de acuerdo. Al día siguiente, ambos iríamos a buscar a ese hombre porque sabíamos que la actitud y comportamiento de Luis no eran normales. A mi mamá, bueno, a ella ni siquiera le diríamos. Si lo hacíamos, nos prohibiría ese viaje, argumentando que se trataban de tonterías. Desperté muy ansiosa antes de que amaneciera, así que decidí quedarme en cama un poco más antes de vestirme para salir de casa. Con los ojos prácticamente cerrados, comencé a escuchar algo. Una especie de respiración horrible parecía provenir del punto donde había visto aquella figura negra en mi habitación. Ni siquiera lo pensé. Me levanté de un salto y encendí mi lámpara. Ahí no había nada. Tan pronto como salió el sol, Chema y yo salimos dejando a Rodrigo con la encomienda de distraer a mamá. Nos tomó poco más de 1 hora llegar con don Simón a una casita muy normal, sin nada tétrico como tal vez la habíamos imaginado. Don Simón también era un viejecito muy afable que nos invitó a pasar a su comedor y después de contarle nuestro problema, él entró a una habitación de la cual volvió con unas cartas y unos caracoles. Después de preguntarnos el nombre completo y fecha de nacimiento de mi hermano, sacó 5 cartas y encima de ellas tiró los caracoles. Un gesto extraño se formó en su cara. Don Simón nos dijo algo que no esperábamos. Algo que resultaba sumamente increíble. Mi hermano, según él, estaba bajo un poderoso embrujo. Un embrujo que había sido puesto por una mujer. Una bruja. Ese trabajo de magia estaba destinado a llevarlo a la locura y después a la muerte. Si no lo deteníamos, si dejábamos que siguiera mermando su energía, el destino de mi hermano sería fatal. Chema y yo le pedimos que nos dijera cómo ayudarlo,
Y don Simón dijo que había una forma muy sencilla de hacerlo, pero que deberíamos estar preparados para las consecuencias. Ese trabajo no era algo que pudiera anularse. La energía negativa regresaría a quien hubiera encargado ese mal con consecuencias fatales. Entonces se va a morir la bruja, ¿no?, preguntó Chema, y don Simón asintió. En parte, ese tipo de retribución nos hacía sentir tranquilos. Después de todo, recibes lo que das. Y si esa mujer, bruja o no, había deseado un mal tan terrible para mi hermano, era muy justo que la que acabara recibiéndolo fuera ella. Cuando volvimos a casa decidimos ponernos en acción de inmediato. El remedio era simple. Aquel hombre nos dio una preparación de hierbas que debíamos poner en agua hirviendo, y cada uno de los hermanos debíamos beber un poco, y después de dejarla reposar, debíamos ir a bañarnos los 4 al río, a pesar de lo helada que estuviera el agua. Don Simón nos advirtió que el hechizo se rompería de inmediato, y casi al instante veríamos a la bruja caer muerta. Así lo hicimos. Con mi mamá recluida en su habitación, yo preparé la infusión de hierbas que los 4 bebimos sin dudar, aprovechando un momento de tranquilidad y lucidez por parte de Luis. Después de un rato, los 4 nos encaminamos al monte, probablemente en la misma ruta en que Luis se había extraviado. Y a pesar del frío que empezaba a caer con la noche a punto de cubrirnos, los 4 nos metimos a bañar en el río, tomados de la mano. Estuvimos ahí por media hora sin saber si veríamos a la bruja caer muerta desde uno de los árboles, o tal vez desde los matorrales. Pero a pesar de esperar y esperar, no pasó nada. Ninguna mujer, ningún guajolote enorme, ni nada por el estilo. Creímos que habíamos sido engañados y decidimos partir de regreso a casa, prácticamente congelándonos, muriéndonos de frío y arrepentidos por creer en tonterías. Luis no parecía mejorar. Al contrario, durante ese pequeño trayecto a casa, parecía que mi hermano estaba decayendo rápidamente en su estado mental. Sería mejor llegar pronto y recostarlo. La casa, como siempre, estaba callada. Pero ya esperábamos los gritos de mi madre reclamándonos por habernos desaparecido gran parte del día y ahora de la noche. Cuando entramos, logramos oír a lo lejos la televisión de la alcoba de mi madre sonando, encendida de nuevo. Chema y yo decidimos que seríamos quienes iríamos a enfrentar a mamá, esperando que no fuera muy severa con nosotros. Pero antes de hacerlo, cuando Luis dio un paso en la casa, se dejó caer de rodillas, llorando. Chema y yo nos vimos a los ojos. Después le hicimos un gesto a Rodrigo para que levantara a nuestro hermano, mientras nosotros íbamos a avisarle a mamá que estábamos ya en casa. Abrimos poco a poco la puerta de su habitación. La televisión efectivamente estaba encendida, pero la luz de su cuarto estaba apagada. Y apenas por un segundo, casi por un momento tan efímero como una respiración, creí ver una figura negra de pie en la esquina de aquella recámara, viéndonos, viendo también hacia la cama de mi madre.
Creo que Chema vio lo mismo porque estiró la mano muy rápido para encender la luz. Ahí no había nada. Entramos y mamá, mi madre yacía en su cama muerta. Su cuerpo estaba totalmente rígido y su cara era una que solo podría ser interpretada como una cara de alguien que había sido asustado hasta la muerte. Salí corriendo a decirle a mis hermanos, pero antes de poder hablar, Luis me tomó del brazo y me dijo 2 palabras que aún hoy no olvido. Fue mamá. Luis entonces nos contó algo que no esperábamos. Al parecer, hacía unos meses, su padre biológico había tratado de contactarlo. Mediante una carta que encontró en el cuarto de mi mamá, su papá le reclamaba a ella por haberse llevado a su hijo y no dejar rastro alguno. Y ahora que los había encontrado, amenazaba con recuperarlo. Sobre esa carta, mamá había pintado símbolos muy extraños y había rayado y amarrado una foto de aquel hombre. Cuando Luis le reclamó a mi madre, ella le dijo que no tenía que darle ninguna explicación y que se arrepentiría. Que no se atreviera a buscar a aquel desgraciado porque primero lo mataba antes que dejarlo ir con él. Aquella tarde en que Luis se extravió, en realidad se había encontrado con su padre. Sin embargo, al llegar a la casa de aquel hombre, mi hermano había caído gravemente enfermo, reponiéndose solo por los cuidados de la esposa de su papá, quien se decía era bruja. Una bruja buena, pero bruja al fin. Tratando de que no les pasara nada a ellos, apenas se sintió mejor, mi hermano había huido de allá volviendo a casa. Sin embargo, durante ese trayecto había perdido la memoria casi por completo de aquello que había ocurrido. Fue una amnesia extraña e incomprensible, que se había acabado de repente, tan pronto habíamos pisado la casa en ese momento. Sonaba descabellado, sí, pero lo que había dicho don Simón y la muerte de mi madre coincidían. La verdad, no hicimos mucho revuelo de la muerte de mamá, aunque todos en el pueblo terminaron enterándose. Y cuando finalmente la enterramos y guardamos sus cosas, nos encontramos con objetos extrañísimos. Cosas que solamente podrían ser atribuidas a brujerías. Había también fotografías de Luis que al parecer habían sido puestas de manera reciente en frascos con líquidos desconocidos. Otras estaban rayadas y otras tenían la cara arrancada o con alfileres. Todo aquello se quemó y se desechó. Después de unos días, el padre de Luis apareció en la casa junto con su esposa. Dijo que ella había sentido la muerte de mi madre y que sentía que Luis estaba bien. Parecían buenas personas, la verdad. A Chema, a Rodrigo y a mí había algo, sin embargo, que no dejaba de darnos vueltas la cabeza. Mi padre, el padre de nosotros 3, había muerto de manera súbita hace 10 años después de poner varias propiedades a nombre de mi madre. Sí, su salud se había deteriorado durante años, pero era en realidad un hombre joven. ¿Habría sido acaso ese deterioro causado por mamá?
La respuesta, los tres la sabemos, pero creo que no nos permitimos ni siquiera pensarlo. Cuídense de todos, porque incluso dentro de su familia, quien más quieren podría resultar su peor enemigo. Buenas noches a todos. ¿Siguen con nosotros? Espero que sí. Así como también espero que hayan disfrutado de este relato. Recuerden, amigos, que si quieren hacernos llegar sus historias, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico gritosenlanoche2019@gmail.com. Síganos también en Instagram y en Facebook. Los links los pueden encontrar en la caja de descripciones aquí abajo. Además, recuerden que si quieren escuchar más historias como esta, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Ahora sí, los dejo que tengan dulces sueños. Mi nombre es Mario y esto fue Gritos en la Noche.